Buenas, vamos saludando para que no quede ese hueco horrible al principio, que después queda como un montón de segundos sin hablar, mientras se van sumando algunas personas. Les vamos contando que hoy es el último encuentro de este ciclo que comenzó hace un montón, como 8 sábados atrás, denominado Reseñas en Casa. Un ciclo que fue pensado, que fue pensado por este colectivo de escritores denominado Aquelarre de Letras. Fue se sucedieron varias fechas entre nosotros nos fuimos reseñando nuestros libros. Hoy es el último día y tengo el honorazo de reseñar un libro que me gustó mucho, que lo disfruté y que les voy a contar de qué se trata un poquito ahora, y vamos a estar hablando con la autora también. Hola Pablito, hola Flor. La verdad que lo fuimos diciendo a medida que fueron pasando las fechas. Creo que la admiración y la unión que sentimos todos nosotros es maravillosa, y me parece que cada uno habló del otro desde un lugar de amor, de respeto, de admiración, de cariño, y se hizo y logramos que el autor, el amigo, el compañero pueda lucir su obra y resaltar todos sus dones. Hola Jorgito. Así que hoy tengo el placer de dar a conocer a una autora que admiro, pero no solo que admiro como escritora. Hola Clau. No solo que admiro como escritora, sino también como persona. Lau es ahí se unió Laurita, ahora le invitamos. Es una autora que... una persona muy... ¿Vieron cuando uno siente como esa conexión de energía, de buena onda? Lau es así, y te transmite un montón de cosas, y no solamente a través de sus palabras y de sus relatos, sino también ella es, como decía, lo vuelvo a repetir ahora que está ahí, la admiro como autora y como persona también. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: la vamos a invitar y Laurita va a quedarse ahí esperando mientras yo les doy mi opinión acerca de este libro y lo que me pareció, y después vamos a conversar con ella, y tengo ahí unas preguntas que yo ya... Hola, buenas, que yo ya pensé. Y les pido por favor que si se sumaron a este vivo no se vayan, porque Lau tiene un montón de cosas interesantes para decir, y me parece que está buenísimo que podamos escucharla. Así que la voy a invitar, no se me vayan. La vamos a invitar ahí y vamos a conversar un poquito sobre su obra. Bueno, ahí la tenemos ya del otro lado. Nos va a quedar ahí como el fantasma de la ópera, esperando para descubrirla. Bueno, ahí la tiene ella y la tengo yo también acá. Vamos a hablar hoy de Cuerpos Crudos, de Laura Caseta. Primero lo que quería decir es que yo la conocí a Lau hace un par de años, ya no recuerdo qué evento, pero sé que era seguramente de Severlet. La conocí y me impactó ya ella con su manera de transmitir, como les decía, no solamente a través de lo que contaba, sino de su personalidad. Y fue muy loco porque cuando la leí dije, no puede ser esta persona tan dulce y tan genia. Y chicos, las palabras y las cosas que nos cuenta en su obra te dejan sin aliento. Lo leí el año pasado, no, el anterior, en un verano, me lo llevé a la costa, lo terminé de leer, y me pasó que sentí eso que acabo de hacer, como un respirar hondo y soltar, es lo que me pasó con este libro. Son poquitas historias, y por un lado agradezco que sean pocas, porque cada una los va a dejar con una sensación
tan fuerte que creo que necesitamos un tiempo como para digerir lo que estamos leyendo. Como les decía, me parece muy interesante lo que plantea Lau. Yo no voy a darles muchos detalles sobre los cuentos ni nada porque quiero que la escuchen a ella. Yo les voy a dar solamente mi opinión de lo que me pareció. Creo que es un libro, y lo hemos hablado con Jorge que anda dando vuelta por ahí, es un libro que es una piña en el estómago en forma de libro. ¿Por qué? Porque nos va a trasladar a una parte de la sociedad de nosotros como seres humanos que no sé si va a estar tan bueno, digamos. Pero no sé si es bueno, pero sí necesario. Nos hace falta mirarnos más, nos hace falta darnos cuenta cuáles son nuestros defectos para poder cambiar, y Lau nos presenta un montón de escenarios eh, que es muy difícil no verse como en algún punto reflejado o lo que haría uno, o que quizás algún caso que conocemos nosotros también. Así que es una obra fuerte, no es para cualquiera, la realidad es que si andamos medio bajón, les recomiendo que lo tomen con calma, porque, porque es dura. Y como decía recién, una obra dura pero necesaria. Y eso es lo que más me llama la atención de Lau, y de lo que vamos a hablar, de esa necesidad que tiene para contarnos estas historias. ¿Cómo se llama? Jorge ahí lo menciona y me parece muy, muy interesante rescatarlo. Lo escuché en su segunda presentación del libro, me acuerdo, cuando nos invitó a hacer a algunos amigos a compartir con ella y leer algo. Eh, el espejo que nos presenta Lau en Cuerpos Crudos es un espejo difícil para mirarnos, pero creo que nos va a ayudar un montón, y para abrir cajas que están como tapadas y cerradas con cinta scotch y que necesitamos sí o sí destapar para poder ser mejores. Así que le vamos a dar la bienvenida ahora a Lau. Hola Lau, ya podemos Hola, verte, ya podemos... ¿Cómo estás? bien, ¿cómo andas? Qué raro es estar atrás de Oli. ¿Viste? Yo el otro día que Y estaba con Mariana escuchar todo estaba lo que como, me decís. como ¿Cómo? que, Perdón. sí, que el otro día que estaba yo lo mismo con Mariana, del otro lado como que es re loco. Es muy loco, aparte de no poder decir nada y es como que, nada, me encantó todo lo que dijiste. Agradezco todos los mensajes que venía así espiando Sí. y, y acá llegó la séptima, voy a subir un poquito el volumen que no sé por qué, ahí va. Ahí va, ay, perfecto. Eh, Llegó ya lo que es la La séptima, última ¿no? edición. La última de todas las ediciones Sí. que estuvimos haciendo. La verdad es que fue un placer compartir todos los sábados, escuchar las entrevistas, la reseña de cada uno. Genial. Aparte es muy interesante porque, bueno, cada uno de nosotros tenemos nuestros estilos, ¿no? Tanto a la hora de escribir como a la hora de entrevistar también. Totalmente. Entonces estuvo bueno vernos también en ese plan. Quizás algunos de nosotros estamos un poco más acostumbrados a estar preguntando porque, no sé, hacemos otras cosas que llevan a las preguntas, pero otros, cambiar ese rol estuvo muy, muy interesante y fue muy lindo vernos desde ese lado también, y desde el lado de querer iluminar al compañero, ¿no? De querer como que los lectores y la gente que está del otro lado salga de este vivo y diga, quiero leerlo, quiero leerla, tengo ganas de conocer este autor, esta autora. Y eso vamos a tratar de hacer en estos 50 minutos con vos, Lau. Muchas gracias, No, muchas no le gracias. voy a... Ay, Gabriela está queriendo sembrar discordia. No vamos a hablar de Arjona, vamos a ¿Qué hablar de Cuerpos Crudos. Gaby tiene que dice, ver? pregúntale qué piensa de Arjona, dice. ¿Qué No, no vamos a hablar de piensas? esas cosas. Vinimos a hablar de Cuerpos Crudos. Bueno, Lau, yo ya di más o menos mi opinión, que ya te la había dado en su momento cuando lo leí. Me parece una obra de la hostia, así muy fuerte, que me sorprendió porque vos sos toda dulzura, todo amor, todo cariño, y digo, wow, wow, cuántas cosas tiene para decir,
y es sorprendente que el mundo interior de cada uno que mueva un montón de cosas. Entonces, primero que nada, quería dedicar los primeros minutos de la charla a hablar de la obra y después hablar de vos como autora, en general, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Cuerpos Crudos? No cómo, ni cuándo, ni dónde, ni nada. ¿Por qué? Me encanta. Me encanta sí, a la pregunta de por qué. Bueno, mira, te cuento, en realidad eran varios cuentos que no iban a pertenecer a ese título, el título salió después, y, y no importa el cómo, sino el por qué. Cuerpos crudos, porque son todos los cuerpos que se muestran de manera desnuda dentro de todos los cuentos, ¿no? Dentro del libro. Todos los cuerpos se reflejan como son. Pienso en Augusto, con esa transparencia de contar lo que le viene pasando, en la chica de XXI, en donde le viene también sucediendo una serie de cosas que tienen que ver Julieta. con Julieta. Son justamente, incluso también el protagonista de Sobre las paredes, que es un hombre bastante observador y por ahí bastante obsesivo, ¿no? Sin decir mucho más, pero bueno, todo eso, todos los personajes se van a mostrar de una manera como son, sin ningún artificio y Crudas. sin crudas, y que si por ahí de repente aparece una tercera persona, que en la mayoría de los cuentos no, porque la mayoría de los cuentos están en primera, si aparece una tercera persona siempre es muy dentro del personaje. Yo diría más bien que por ahí una segunda, como en el caso de Julieta, ¿no? Pero siempre mirando al personaje, desnudándolo y mostrándolo tal cual es. A mí me interesa mucho digamos, el hilo del libro, de la obra. Y, y te pregunto, ¿qué, o sea, qué necesidad, y yo por ahí en parte la sé, porque te conozco y te sigo y sé y conozco un poco tu manera de pensar, pero aquel que no te conoce, ¿con qué necesidad nos enfrentás a estas realidades que nos planteas en Cuerpos Crudos? La ¿Qué es lo propuesta es, que, cuál, claro, claro, eso, es intentar justamente sumergirse en otras historias que por ahí se alejan un poco de lo que pretende ser nuestra realidad, ¿no? O lo que entendemos por la realidad. Porque muchas veces nos sí, sumergimos. Mira, justamente ayer hablaba con una amiga del LGTB y cómo se vive dentro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa en Tucumán, en Salta, en otros lugares? Digo, únicamente lo que uno tiene alrededor como si, obvio, sí, esa es mi realidad, ¿no? Pero mi punto es presentar también las realidades que no son las exclusivas, las que por ahí nos condecoran o nos dicen que tenemos que seguir ese patrón, sino en realidad las realidades tal cual son, eh, 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 las marginales, las que no aparecen en televisión, por ejemplo. eso me parece llamativo y me produce mucha alegría de que se empiece, y bueno, yo lo conocí gracias a vos y a Cuerpos Crudos, que se empiece a contar y a meter en la literatura esta realidad de la que muchos y muchas no quieren, no pueden, no tienen ganas, no sé, no quieren hablar. Quizás salirse de ese molde que creo que de a poco como que nos vamos también haciendo eco de una voz que necesita ser oída cada vez más. Me parece que nosotros desde autores independientes empezamos como también a jugárnosla desde otros ámbitos, pero es muy interesante porque todas las historias son así. Entonces yo me pregunto, ¿siempre escribiste así? ¿Siempre tuviste esa visión de ir para ese lado? ¿O hay otra etapa de Lau, escritora, que cuenta otro estilo de historias diferentes? No sé si son etapas, simplemente son Bueno, historias que formas, son, no sé por cómo lo ejemplo, podemos denominar. Por ejemplo, mira, ahora yo digo ahora en una hora prolongado.
porque no es una obra exclusivo, ¿no? Digo, claro, sí, sí, venía escribiendo un libro los últimos tiempos, los últimos meses, años por ahí, que trataba sobre viajes, sobre todo en colectivo, pero de viajes, ¿no? Situaciones que pasaban dentro de viajes. Y de repente, cuarentena, de repente pandemia, y me surgió que, bueno, me dejó bastante estática en cuanto a ideas y además proyectos con ese libro en particular, y me dije, ¿qué necesito hacer? ¿Qué pasa con eso? Y me salí de esa serie, ¿no? Hice otro texto diferente. Pero digo, a mí por lo menos no me ha funcionado eso de estrictamente continuar con un hilo. Sí, de repente con la necesidad de poder decir lo que a mí me surgía. Parte de Cuerpos Crudos tiene también un correlato con otros textos que tenían que ver con situaciones realistas, ¿no? Con lo que venía pasando Ajá. en el transcurso de cada una de las personas, con temáticas diferentes. Quedaron solamente 2 cuentos y de ahí Cuerpos Crudos con otros cuentos, además que fueron sucediendo a lo largo de los años. Pero de repente, en cuanto a narrativa, me surgen sí otras cosas, como por ejemplo contar sobre situaciones más allegadas a un género fantástico, cuentos que por ahí están más asociados a, a un mensaje, si se quiere, por ahí más de alguna manera ensayístico, cuentos que por ahí están más bien sometidos a situaciones de un misterio más cercano, bueno, también al género fantástico como siendo de terror, eh, entre otros tipos de textos, como por ejemplo poesía. Por el momento no me animé con seguridad a caminar por lo que es la novela. Tenía una idea hace unos años atrás, en el 2016 había arrancado pero me pareció que la temática no estaba surgiendo, no me sentí cómoda era como forzarme a escribir, a hacer una novela y decir, Sí, pero no. Así que claro. por el momento no tenía pensado, sí había un par de ideas más antiguas con respecto a un intento de novela, pero que es un poco más raro, o sea, la idea era como continuar una especie de relato mitológico, pero me faltaba información, entonces dejé pasar un tiempo para poder un poco Asentar. recibir también, asentar algunas cosas que tengan que ver justamente con lo que a mí me parecía criterioso poder decir, pero obviamente uno nunca termina de saberlo todo, pero bueno, igual me sentía como que me faltaba información como para Claro. poder seguir escribiendo y quedó ahí también suspendido. Pero no implica que lo haya descartado. Sí hay textos que, bueno, que no sé si descartados, pero que están ahí y no Que tuvieron por el su... momento, o quizás no es un momento, ¿no? Porque a veces también, digo, creo que uno tiene que como escuchar esa voz de lo que querés que salga, lo que querés que salga a la luz, digamos, y que hay un momento que no sé si es qué, pongámosle destino, universo, lo que, no sé, la situación justa que dice, bueno, ahora es el momento qué sé yo, de sacar este estilo o estos cuentos o estos relatos, la necesidad de hablar de algo, me parece que como que llega sola quizás. Eh, Totalmente. y, y Lau, a mí sí, yo me sorprendo de lo que siempre, de lo que genera la palabra, ¿no? Tanto escrita como oral, digamos, la palabra tiene una influencia fuerte en el otro. En el caso de los libros, cómo nos transmiten un montón de cosas y bueno, yo te he escuchado narrar y se lo digo a todo el mundo, tienen que escucharla narrar a Laura porque es una genia total. Muchas gracias. Me encanta, me encanta, me encanta escucharla y también obviamente te hace sentir y te hace vivir o vibrar o enojarte o las sensaciones que te produzca el texto, ¿no? Eh, ¿Cuál fue, después de haber soltado la mano a Cuerpos Crudos y decir, bueno, que me pareció súper interesante la nota de la autora, te lo quiero decir, al final es como el moño que cierra, ¿viste? Bueno, ya está, ahora, listo, es de ustedes, lo solté. ¿Qué Sí. pasó cuando lo soltaste?
qué pasó cuando lo recibió el otro? ¿Cómo fueron, recibiste como alguna, digamos, devolución que vale la pena contarla, algo porque como te digo, las temáticas que vas tratando son fuertes y quizás alguien que lo haya vivido, que conozca a alguien que lo haya vivido, que lo haya sufrido. ¿Tuviste así como una devolución particular, algo que quieras compartir? Sí, primero contarte que, bueno, cuando termino de publicar, lo primero es esconderme abajo de la mesa, ¿no? Porque es como que a mí me pasa que termino un texto y de repente, como bien vos dijiste, listo, es tuyo, chao, y me voy corriendo. Me da mucha vergüenza, siempre me pasó de encontrarme, no por avergonzarme por lo que escribí, no en absoluto, sino encontrarme con que esto lo hice yo y ahora, Claro, ay, estoy como hacerse leyendo. cargo y ponerse en el plan de escritora. Exacto, totalmente. Es como quien de repente sube a un escenario y canta. Entonces decís, pero eso sale de vos. Y no porque esté bien o esté mal, no por eso, sino porque es exponerse, ¿no? Y decir, bueno, esto soy. Y cuando termina de salir Cuerpos Crudos y llega a algunas personas, antes de eso te quería contar una cosa pequeña. Me pasó Sí, que la primera vez que leo a gusto en público, se hizo un silencio muy... Yo ya había avisado que iba a ser un cuento, iba a ser un cuento de este tiempo y demás. Eh, en un festival de lectura. Y me pasó algo muy extraño cuando lo leo por primera vez, escuchó un clima de silencio y mucho respeto y noté una energía muy especial que fue el escucha y el caminar junto con el texto. Y al final de eso hubo una señora que no me voy a olvidar que se acercó a decirme que me agradecía por haber podido poner en palabras lo que muchas veces ella tuvo que vivir y que se sentía muy emocionada por haberme escuchado. Eso fue antes de que salga Cuerpos Crudos. Salió solamente, digo, en el caso de la lectura fue con Augusto, uno de los cuentos del libro. sí. Eh, y ese tipo de cosas, la verdad es que ahí es donde te das cuenta, decís, hice bien en decir esto es lo que quiero mostrar. Ahí es donde sí, obviamente me hago una crítica y digo, eso es con lo que me siento Y conforme. qué choqueante también. Qué Sí, choqueante, digo. Que es también como un cachetazo para nosotros porque quizás uno lo hace desde otro lado o con otra, no sé, a veces como para sacarte las cosas de encima o para, no sé, contar, simplemente contar y que al otro lo atraviese de una manera tan poderosa. Es, es como que te quedas, bueno, no sabes como no sabes cómo reaccionar tampoco, me parece. Por eso me interesaba también preguntarte, ¿cómo vivís estas devoluciones? Porque no es como, digamos, no sé, a mí me pasa que escribo romántica y por ahí pienso, guay, qué lindo, terminaron juntos, guay, besito, ¿entendés? Como, esto es una cosa que te hace pensar y que te hinca, ¿viste? Cuando tenés como una herida abierta y te hincan así el dedo como fuerte y te sigue doliendo, me decís, es fuerte. Entonces bueno, te interrumpí, perdón. Seguí contándonos de las devoluciones. por supuesto, yo creo que todo relato tiene momentos de sombra y momentos de luz. Quizás haya más momentos de luz y más momentos de sombra de acuerdo a lo que uno va armando, ¿no? Eh, Sí, es cierto, tiene más situaciones que por ahí comprometan a esto de una situación, situaciones, digo, una circunstancia que tiene más que ver con la realidad de cada uno de los personajes y por ahí el vínculo que tienen con respecto a lo que se intenta recrear de esa sociedad, porque digo intenta porque después de todo no dejan de ser personajes. Obviamente que uno como Sí. como hacedor de texto, toma diferentes cosas que quedan instaladas en la psiquis y que de repente arma y decide que va por acá.
Pero bueno, en sí, por ejemplo, una de las cosas que también había escuchado y que con respecto al libro era que en cuanto al arte de tapa también decía bastante, que es lo, como lo muestro acá otra vez, eh, que es lo que lo hizo una queridísima amiga, un poco también retomando algunas cosas que venían de su estilo, digo, y también algunas de la cara, igual que habíamos hablado y pedido y demás, pero ella lo que hizo fue igualmente continuar con la lectura como de todos los textos, como para poder después definirse por este hombrecito, hombrecita, este ser Mm, vivo. Eh, sí, y la historia es que escucho de repente cuando el libro llega a la gente que sí, que es una lectura, que es un tránsito de lectura muy comprometido, que de repente hubo algunos que me han dicho que tiene la facilidad de poder continuar y que te deja atado hasta ir hasta el final de a ver qué pasa después. Eh, por lo general he recibido este tipo de críticas. Sí hay alguien, por ejemplo, la crítica negativa que he recibido, porque también, pero no fue negativa en el sentido de que fue algo que, destructiva, digamos. al contrario, me dijo que bueno, que de repente, hablando de las luces y los escenarios, había menos momentos de luz. Pero que justamente después de todo es un poco lo que estaba buscando, incluso también lo grotesco que tiene la figura de la tapa, ¿no? Es intencional, Sí, por supuesto, sí, es esa devolución que en realidad no es tomada como parte de lo que después de todo quise o se quiso hacer, decir y mostrar. sí. Después el perrito, ¿Sabes que lo yo único que también hay me en el medio, marqué? eso fue como una intención de ella y Sí, que quedó ahí como anecdótico nomás, pero sí, no, sí, la verdad que, o sea, ya desde la portada y desde la construcción del libro en sí, o sea, todo va a influir a las historias que encontramos adentro, no es todo porque sí, digamos, es como sabés a lo que te estás metiendo, digamos. Una vez que tenés esta etapa, sabés que, bueno, prepárate porque va a estar power. Ahí Ezequiel dice, ¿te dijeron alguna vez que no deberías escribir en algunas situaciones porque a vos no te pasaron? Pregunta. O sea, como que si a vos no te pasó, no deberías contarlo, eso es lo que yo interpreto. no, Como ponerte en esa piel. no, No. no, pero me quedo pensando en la pregunta, ¿no? No, sí por ahí, bueno, ahí vamos recabando información. Sí por ahí una vez se acercó un hombre en una oportunidad que hubo una feria también de lectura y libros y otras cosas. Eh, yo había leído un fragmento de Augusto y se acerca a decirme, lo que se acerca a decirme es, si existía la posibilidad, fue algo muy, muy fuerte lo que me dijo, si existía la posibilidad de una persona que en realidad cuento que a lo que hablaba en particular este hombre que se acerca me hablaba de algo periférico que pasa en el cuento, ¿no? Pero me decía, si hay un abuso sexual a un menor, me decía si existía la posibilidad de en una adultez poder curarlo, poder... en realidad, claro, lo asocio con que en este punto de vista a mí no me pasó. Entonces, a mí, carne y hueso, Laura no le pasó. Entonces, la Como que pregunta, buscaba y aunque respuestas que en realidad tuyas, ya, digamos, de la autora, como que ahí ya en realidad iba un poco más allá de que hubiese o no me hubiera pasado, era una confesión muy fuerte, porque así lo entendí, y a su vez también una carga de decir, esto que me estás diciendo me va más allá de mi lugar de escritora. Podría contestarlo desde otro lugar distinto, pero me pasó en esta situación, ¿no? Del compromiso
ante esa increpancia bueno, de entrelazarme como mis otras partes, mis otros yoes, no solamente en la parte de escritora. Y bueno, y esa fue una de las cosas que por ahí tiene, no sé si responde exactamente a lo que preguntó ese, me parece que no tanto, pero por ahí sí contar que bueno, hubo algo en relación con ese otro, con esas otras cosas bueno, que por ahí no me estarían sometiendo a mí como persona, porque en realidad a mí particularmente eso por suerte no me ha pasado. Por ejemplo, mira, estoy ahí leyendo lo que dice Ezequiel, dice, en la industria del cine, dice, se quejan mucho si un heterosexual hace un papel de gay o un director blanco dirige una película sobre temas afroamericanos, etcétera. Capaz que tiene que ver con lo que él preguntaba, digamos, de tu papel de testigo, digamos, de situaciones o de las situaciones que planteas en tus historias, no tanto como personal, digamos. Entiendo que esa acotación tiene que ver con su pregunta. Lau, ¿cómo, bueno, yo más o menos conozco tu historia, pero ¿cómo llegaste a escribir? En tu libro nos contás que desde muy chiquita te leía tu papá. Me encantan cuando ponen esas dedicatorias al principio, les presto mucha atención a la dedicatoria porque me parece que es muy interesante a quiénes se les dedican los libros y a quienes se los agradecen también. Lo había escuchado por ahí y siempre que abro un libro me dedico mucho a leer sus como ese esas primeras palabras y que vos hayas mencionado a tu papá que te leía es muy interesante. Contanos cómo fueron tus comienzos con la literatura, con la escritura. Con la literatura, bueno, como bien vos contabas, me leía a mi papá cuando era chica, me hacía elegir diferentes géneros. Yo no sabía lo que era un género, pero me decía, ¿qué querés de terror, de reírse o de llorar? Y yo elegía de terror, primero de terror porque claro, era siempre lo más oscuro posible. Y muy por último era para reír. La chica ya era así. Claro, La la comedia no. comedia no iba. Aparte los cuentos que contaba de drama, para llorar, de drama como él me decía que era, eran realmente muy terribles. Una Tristes. muñeca que se perdía y la nena lloraba, cosas muy tristes, muy malas. Y mamá escuchaba y decía, no podés contar eso, pero bueno. Y La después vas me a traumar, pobre. más o menos así que, más o menos así que me pasó que se acercaba el Día del Padre y mi hermana no me iba a dar que era la única que me iba a poder dar la plata para regalarle algo a mi papá sin tener que pedirle a mi mamá la plata y no me la dio. En su momento estaban muy de moda eh, las tarjetas musicales y me dijo le digo que yo le quería regalar una tarjeta musical, me dice no, de ninguna manera, porque no vos haces cosas muy lindas, hacerle un dibujito y hacer una poesía. Hacerle algo así que le va a dibujar, no me dijo hacer una poesía, hacerle un dibujito, algo. Salí. Y yo digo, no, dame la plata. Bueno, no hubo dinero. Pero cuando mi hermana me dice, esto es así, y no se cambia, entonces no quedó otra alternativa que hacerle un dibujo. Y ahí fue donde se me ocurrió agregarle unas palabras y agregarle una rima pequeña. Y cada vez que era el día del padre, el día de la madre, el cumpleaños, hacía en un papel me acuerdo, cuadriculado, un dibujito, un tipo librito y un textito ahí. Después me pasó, bueno, más adelante a mí me estaba gustando esto de escribir y cuando ya tenía 12 años hice para la escuela un texto recopilatorio de lo que habíamos vivido en San Carlos de Bariloche. No, ¿qué estoy diciendo? Eso cualquiera, eso fue más grande. Eh, ¿Dónde vamos cuando nos vamos a Córdoba, a Villa Carlos Paz? Ya me estaba olvidando. Villa Carlos Paz. Lo de San Carlos de Bariloche no fue así, me equivoqué de lugar, disculpen. Fue en Villa Carlos Paz, recopilando lo que habíamos vivido, y bueno, y ahí donde había escrito algo, lo publicaron en la revista de la escuela, sé yo. Y
y esas cositas, ¿no? Que uno le va gustando, se va metiendo en relación con y demás. Sí, una anécdota que me acuerdo de mi vida, que cuando yo estaba en la secundaria, a mí me gustaba leer también y me pasaba que lo que me gustaba leer no era lo que veíamos en la escuela. Yo salí de una escuela técnica, por lo tanto tuvimos muy poca lectura, de algunas, digamos, no hubo tanta literatura como en otras escuelas, y yo tenía, me había regalado, quien entonces era mi cuñada, me había regalado un libro con un dibujo en el que hay una mujer y un varón sentados como un dibujo que no se nota bien y parece que están desnudos. Entonces, todos me decían que yo escondía abajo del banco y me ponía a leer el Kama Sutra. Pero en realidad, el libro era El arte de amar de ay, se me fue el nombre del autor. El arte de amar junto con las metamorfosis de Ovidio. Y entonces, bueno, nada, a partir de ahí un poco ya como que me iban perfilando a que en mi caso todo lo que tuviera que ver con letras también era lo que a mí más me gustaba hacer. Eh, Eso, básicamente. Pero Y el profesorado, Lau, porque sos profe de lengua y literatura. en el profesorado me encontré con mucha gente lectora, con un montón de personas que leían muchísimo más que yo, me sentía como pequeñita, pero después hicimos en el 2004 un ciclo de lecturas junto con un grupo de compañeros. Yo era una de las más chicas que estaba en el grupo y me acuerdo que éramos bastantes los que estábamos haciendo este ciclo que por suerte tuvo la buena fortuna de haber durado 2 años, porque para un ciclo de lectura todos los jueves 2 años es bastante, consecutivamente sin parar, incluso nos han venido a ver el grupo de Abelardo Castillo y demás, y estábamos muy, muy contentos con eso. Y me pasó algo muy extraño que fue el haber leído tanto y haber preparado para todos los jueves, me quedé sin ganas de escribir por un tiempo. Y menos porque sentía que todo lo que estaba leyendo era muchísimo más, y lo es aún, más que todo lo que puedo hacer yo. Entonces me sentía bajita, me sentía chiquitita y no podía. Y cada vez que empezaba a escribir se me pasaba por la mente, sí, pero está Borges, sí, pero está, no sé, está Eso, Cervantes. eso me parece muy interesante porque lo pones en tu libro sobre esto de la autocrítica y de cuán difícil te es soltar un texto como que, perdón, lo voy a buscar porque eh, esperen, acá dice, razones varias produjeron que me mantuviera en silencio durante tanto tiempo, principalmente por la crítica que hago conmigo misma permanentemente durante el proceso de la obra como en su finalización. Creo concienzudamente que una obra nunca está terminada. De este modo, los cuentos que aparecen en este libro son solo una versión posible de decir que algo está acabado, un hagamos de cuenta que el cuento está cerrado. ¿Te cuesta? Como, sos como dura con vos. Sí, sí, hay como, incluso, mirá, te digo, cuando mando texto actualmente estoy trabajando para Animal Libre que es una organización a favor de los derechos de los animales, y cuando mando texto, vuelvo, lo coloco en la red social, eh, me pasó que las primeras veces que tuve que postear, sobre todo siento que es para un ámbito multidisciplinario, ¿no? No solamente porque si fuese algo para mí, bueno, qué sé yo, lo puedo revisar, pero si es algo tan grande me pasa que vuelvo otra vez al texto y vuelvo otra vez a revisarlo y digo, lo suelto y como capaz que tiene un error, una coma, siento que hay que también esta cosa de intentar, digo intentar porque no es perfecto, pero me parece que está siempre el intento de poder llegar a decir todo lo que me parece correspondiente para los personajes. Vamos a esperar un segundito que se nos acomode la imagen porque no sé ¡Ah, se si pixela! se estaba como medio pixelando y no sé si se escuchaba tan bien. Espera, vamos.
Está trabado, sí. Yo te escuchaba como medio entrecortada. Pará, vamos a esperar un segundito. Voy a hacer la gran Hernán, que Hernán hace, vamos a esperar un minutito y si no se... Mandale datos, dice. Paga el internet, Laura. A ver, a ver, vamos a esperarnos un segundito. Bueno, ahí Lau nos está contando mientras la recuperamos ahí, que se nos pixela y se nos va y se nos viene. Nos estaba contando sobre sus cuentos, estamos hablando básicamente de cuerpos crudos, pero todo nos lleva a todos lados. Eh, ahí Pablo hablaba sobre tus influencias. Déjame leer el nombre de la persona, Pedro Lemebel, ¿puede ser? Sí, Pedro Lemebel, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Se Quiere, pixela? quiere que hables de eso. ¿Se pixela o Ahora está? no, ahora no, Ahora no. ahora no. Porque imagínate que Por digo las Pedro dudas, Lemebel quédate y me quieta, quedo. no te muevas tanto. Ahí está. Me quedo quieta. Así, vos tenés que quedarte quieta y moves la boca, nada más así. Ahí está. No, es un chiste. Voy a poner un poco esto, justo me viene un poquito del frío. Ahí está. Pedro Lemebel. Sí, Pedro Lemebel es un muy buen artista, lo recomiendo con todas mis fuerzas. Es ¿Quién un, es? Pedro Lemebel es un artista chileno que ha escrito mucha poesía y manifiestos revolucionarios y también ha escrito cuentos relacionados con situaciones sociales. También hizo arte pictórico. Eh, Hubo hace poquito, hace el año pasado, una muestra en el PROA y tuve la oportunidad de acercarme y me he llevado unos fragmentos un poco de él de una manera más cerca, ¿no? No dejo de pensar que cuando uno ve una pintura, de alguna manera hay como uy, atrás de esto lo tocó el autor, ¿no? O estuvo acá, esto se lo puso así, y de tal manera salió a la calle y demás, según lo que había guardado y demuestra el museo, el centro cultural. Y va, en este caso Fundación Pro. Bueno, no solamente Pedro Lemebel, en el caso del cuento, por ejemplo, XXI, me ha influenciado muchísimo y de alguna manera no sé si fragmentarlo porque en realidad creo que es como un conjunto de situaciones de lecturas, ¿no? Que se suman a la hora de escribir un pedacito de este, un pedacito de aquel, Sí, pero no intencional, ¿no? Sino que en realidad es como que es lo que a es uno le gusta leer inconsciente. totalmente. Una influencia muy grande para mí alrededor de toda mi vida de lectura es Julio Cortázar. Julio Cortázar lo encontré cuando también por la persona que entonces era mi cuñada me acerqué al diario, Final del Juego, Todos los Fuegos del Fuego y algunas que otras novelas. No he leído todo de Julio Cortázar porque hay una obra bastante importante que en algún momento me gustaría así seguir leyendo, pero bueno, todo lo que he leído fue como todo Creo que todo cuentista, perdón, perdón que te interrumpa, pero creo que todo cuentista necesita o debe o debería leerlo a Cortázar. Me parece que creo que todos los que pasamos por lo menos el aquelarre, la mayoría de nosotros nos encontramos en Cortázar un montón de veces. Entonces, es muy interesante que lo menciones y me encanta que compartamos como misma influencia. sí, ¿Quién más, Julio la Lau? verdad es hermoso. Rodolfo Fowell, eh, cuando leo Los Piticiegos me encuentro con una forma que puede decir lo que tiene que decir, ¿no? Y en el caso de Pedro Lemebel también, pero eh, y Cortázar un poco, pero Fowell se anima sin ningún tipo de problema a decir las cosas, ¿no? Entonces,
la elección de palabras y metáfora, ir directamente a lo crudo, a lo que es. Los Piticiegos recrea la historia sin spoilear ni nada, de lo que fueron los chicos que fueron enviados a Malvinas a intentar recuperar las islas y todo lo que viven realmente, que no es muy contado muchas veces por lo que se entiende de lo que pasó. Fowell hace supuestamente este libro en una semana, aunque no lo haya hecho en una semana, es increíble todo lo que rastrea, todo lo que cuenta y cómo lo dice. Y a mí también fue un libro que me influyó bastante. Eh, Después otros autores que me gustan mucho, Susie Shock como poeta muy estupenda, genia total. Me gusta mucho Alejandra Pizarnik. Eh, y no me quisiera olvidar de tantos, porque en algún punto de vista, mira, por ejemplo, hace poco terminé de leer La Peste y de repente hubo cosas también que me dejaron pensando de Camus. Terminé de leer a Busati, también Busati me dejó algo. Creo que de todos un poco Todo queda. como que va apilándose una cosita con otra, y como vos decías al principio, bueno, yo creo que todos somos esponjas, todo el que haga una actividad artística es como Bob Esponja, que va como absorbiendo sin saberlo, consciente o inconscientemente, algo queda ahí como mermando siempre. Ezequiel hizo una pregunta muy interesante ¿qué artistas te influenciaron que no fuesen escritores? ¿Hay alguien, algún músico, pintor, escultor, Me alguien que te haya encanta, inspirado? me encanta por ir a los museos, sentarme enfrente de la obra, porque viste que los museos es un lugar que por lo general son gratuitos, muchos de ellos, y muy buenos, pero la gente no va. Es una lástima. Pero bueno, es como que si pusieran una entrada, yo creo que la gente iría a la cola a hacerla. Pero es gratis y la gente no va, es contribución y la gente no entra. Entonces, lo que sí descubrí es que me gusta mucho tener la posibilidad, y eso es lo que más extraño, de poder sentarme enfrente de una obra y ponerme a, no sé, lo que salga, a escribir, a verla, a poder olerla, sentirla, estar ahí. Yo creo un poco en eso. Yo sé que también está bueno entender la reproducción de la obra, de que en realidad no es la unicidad y demás, pero en el caso de la persona me pasa eso, ¿no? De poder acercarme a todo ese ritual que tiene que ver con el museo y ponerme a ver qué me pasa con lo que veo. Me gusta mucho Ernesto de la Cárcova, me gusta mucho Yayoi Kusama, también me influenció bastante y voy de una parte a otra, ¿no? Por ahí. Me gusta mucho también encontrarme bueno, con la escuela de Bauhaus. Me encanta la escuela de Bauhaus y no únicamente en lo pictórico, sino además también en aquello otro que por ahí tiene que ver más con el movimiento, como un conjunto de situaciones, ¿no? Eh, y musicalmente, Pink Floyd me parece una banda sensacional. Después otras notas también, como por ejemplo Led Zeppelin. eh, hay cosas o incluso también hasta una melodía, qué sé yo, simplemente que tenga que ver con el recrearse, ¿no? Con el bajar un poco la energía y sentirse uno mejor. También un poco eso, a veces es influenciable para escribir de repente lo que está pasando noche a noche con la pandemia o incluso alguna poesía que haga un poco recuperar lo inconsciente que no está tan a la vista del querer formar y querer armar un texto, no simplemente lo que salga. Pero básicamente eso, me gusta mucho de todas las artes, creo que el arte con el que más me encuentro conmovida es con las artes visuales. Incluso, bueno, es por la elección por la que elijo cuando hago crítica de artes, la especialidad de artes visuales, me gusta muchísimo. Sí, se te escucha como muy preparada, como muy, digamos, metida en ese ámbito, y está buenísimo. A veces uno no caza un fútbol, pero es súper interesante escucharte. Lau, nos quedan 10 minutos, pero tenemos unos minutos todavía, pero quería hacerte una pregunta, digamos,
¿Qué se viene ahora de lado? ¿Tenés ganas de volver a publicar? ¿En qué etapa estás? ¿Tenés ganas de que salga algo más? ¿O estás escribiendo para vos? Contanos en qué estás haciendo, qué estás trabajando. Mira, medio que frené, pero no debería. En realidad ahora lo que estoy haciendo es leer, leer, leer. Frené en realidad por esto de que no sabemos cómo continuamos. Voy a ser honesta, yo me imaginaba la presentación del segundo libro con la gente y esas cosas. Más que nada por lo que es la presentación, digo, a mí me gusta un poco eso también de encontrarme con el grupo, con la gente, el estar, ¿no? Eh, y, y lo veo bastante complicado, entonces estoy repensando y volviendo a pensar en lo que tenga que ver con lo digital. Eh, Estamos en una situación que yo la veo compleja. Es como si se nos hubiese abierto una puerta grande a todas las personas que escribimos, todos los escritores, y de repente se haya quedado como en un cierre, y podés pasar pero por una mirilla muy, muy, muy pequeña. Lo digo porque si no la volvemos digamos, a gestionar entre nosotros, como en el caso de este ciclo que estuvimos haciendo y compartiendo y demás, eh, ya nos quedan menos lugares. Antes siquiera teníamos la posibilidad de tener ferias, de poder hablar con la gente, contarle, mirá, yo hice esto, te cuento un pedacito, bla, 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 leemos acá y allá. Pero ahora de repente nos quedan solo las redes, y por las redes quieren entrar todos, todos juntos. Te vendo, no sé, la botella, estamos todos juntos y nos quedan solamente poder recuperar estos pedacitos que tienen que ver con la gente que lee, que tiene que ver con el tiempo de poder darle a la lectura en esta cuarentena, que por ahí en otros momentos yo podría haberte dicho que no estoy trabajando, trabajando y trabajando y no puedo. Y también en el caso en los booktubers, en el caso de los youtubers que sí están leyendo texto y que de repente pueden familiarizarse con hacerte la posibilidad de contar que existe, ¿no? Yo Sí. creo eso, que sería ideal cuanto más poder llegar a toda la gente que se pueda. Eso creo que es algo que me encantaría poder lograr también. Es la meta, digamos. Pero el Sí, libro sí, tiene esa dificultad. sí. Yo creo que es todo, está en nuestros sueños desde el momento que decidimos, creo, escribir. Quizás la necesidad quizás nació desde otro lado, con otro enfoque, pero en el momento en el que dijimos, acá está, qué sé yo, tenemos ganas de que llegue a muchos lados, ¿no? Y entiendo lo que decís sobre las redes están ocupando un lugar muy como preponderante y quemacoco en este mundo y en este momento, ¿no? Pero yo tengo la esperanza de que esto pasará, que ya volveremos a las ferias, a los mates, a los abrazos y a todas estas cosas tan lindas que nos pasan como amigos, como colegas, como compañeros. Y, y bueno, es un momento. Me encanta que igual sigas trabajando, que sigas haciendo, porque eso también habla del no pararse, del no decir, bueno, se me acabó y ahora como reinventarse constantemente, eso está buenísimo, me encanta que lo estés haciendo y bueno, esperamos que pronto tener alguna otra cosa de Laura, que la esperamos, ya queremos más. Ahí dicen, ¿se viene Cuerpos Crudos en digital? No, no lo estoy pensando por el momento. Cuerpos crudos en digital no lo venía pensando. Venía pensando en realidad en poder acercarme a la gente con los textos que todavía tengo, con el papel, digamos, en los libros en papel que todavía tengo, y seguir con la Sí, segunda parte de mi vida, o no sé si segunda parte de mi vida, pero digo, con la posibilidad de volver a publicar, de poder sacar eh, otro algo libro, nuevo. más historias, algo nuevo. Me sirve muchísimo realmente poderlo hablártelo a vos, por ejemplo, y que vos me preguntes, me sirve muchísimo que me pregunten también, porque de alguna manera eso hace que digas, mira, hay alguien que realmente le importa escuchar
y que le importa por ahí leer y acercarse a esa parte, ¿no? Que puedo dejar. Y, y eso la verdad es que suma un montón y yo creo que hay que dejarle siempre, yo sé que acá entre nosotros, bueno, hay una persona que escribe asiduamente todos los días y que es Pablito y la verdad es que eso yo lo, me da un orgullo total saber que existe alguien que todos los días le pone y eso hay que aprenderlo y la verdad es que eso creo que hay que buscarle el espacio porque el espacio está. Una vez una compañera de estudio que me quedó esas cosas que te quedan, me dijo, no, el espacio si vos querés te lo haces. Y Es ahora verdad, no tenemos es verdad excusa. porque es verdad, porque uno cuando quiere puede, el que quiere puede. Es porque, viste que a veces decís, ah, no, porque yo, a mí me pasa con el maldito gimnasio, ¿no? Pero, o ir a hacer una actividad física. Pero para Sí, hacer otras cosas, me hago el tiempo, porque realmente quiero hacer esas cosas. Entonces, está bueno lo que decís de buscarnos, de buscarle la vuelta a esta situación y de decir, de como te decía, decir, no pararnos y decir, bueno, basta, acá es como una pausa, un bajé la cortina. No, quizás es otra, desde otra forma, desde otro lado, con otra manera de ver las cosas, pero seguir, como seguir de a poquito, al paso. Es verdad lo que decís de Pablito que siempre está escribiendo. Vamos a pasar los chivos antes de irnos, porque si no después nos vamos y la gente se pregunta, ¿dónde conseguimos cuerpos crudos? Cuerpos Crudos lo pueden conseguir, está en dos librerías, está en librería Sudestada y está en librería Nativa, que queda cerca del Parque Centenario Ciudad de Buenos Aires. Actualmente yo tengo una Bien, cantidad de cuerpos crudos, así que ningún tipo de problema en se acercarlo a comunican donde con sea vos. y podemos ver la manera. Sé que en la actualidad hasta donde sabía, pero prometo ponerme al tanto de eso porque además quisiera saber para con el resto de las cosas que se puedan también enviar y demás. Eh, no estoy completamente segura si se están haciendo en la actualidad desde acá envíos al exterior. A mí me da la impresión que no, porque volvimos a una fase uno que es como un retroceso y hasta el 17 de Pero creo marzo. que, mira, Lau, creo que encomiendas y paquetes y paquetería hay, todavía están, así que creo, no sé si para afuera, el Claro, interior por lo menos para el en interior sé que Argentina sí, sí. para el interior. Así que en ese sentido, sin ningún problema. Y también aviso que Hernán, el editor de Severlet, que es la editorial por la cual publicó el libro, tiene algunos ejemplares en su haber. Así que bueno, eso sería hasta tanto. Bien, ahí Libro Club dice queremos cuerpos crudos en Ecuador. ¿Sabes qué? Ahí Nos está, vamos a ya ir funciona. todos allá a hacer un ciclo literario. Organizamos, primero pasamos por Perú, que está el amigo de Pablito, después Ahí vamos está. a Ecuador, Bueno, hacemos una gira latinoamericana cuando toda esta mierda se termine. Nos vamos así, pim, 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 y nos llevamos y llevamos cuerpos crudos a Ecuador, firmado con la autora, con el novio que toca el piano, todo vamos para allá y Corrientes 3000. Ah, perdón. También el libro lo pueden encontrar en Corrientes al 3190, que eso es un puesto de diarios y revistas que está abierto por la mañana. Y lo que vos decís, Eri, totalmente yo, a mí es lo primero que pienso. Dos cosas, museo, bueno, amigos, toda la historia, obvio, eso siempre. Museo bueno, sí, sí, y sí, viaje. va, a lo Y bueno, importante. bueno, chau. Re mala. Con todos vamos al museo primero y después viaje. ¿Cómo me doy cuenta de lo importante que es poder viajar y uno suspende a veces? Más allá del dinero, lo digo, ¿eh? Uno suspende y suspende y suspende y bueno, y no hay Sí, que sí, sí, suspender. sí. Después pasan estas cosas. Ahí dice Jorge, aquel la reza hacia el mundo. De una. Si, donde nos inviten nos vamos. Vero se suma también, ahí también una nueva compañera de Severlet que se suma este año, así que vamos, vamos todos, ya fue. Lau, nos queda seguro un minuto, un placer enorme haber charlado con vos, siempre, Un honor 30 segundos. total, un honor total, Eri, Siempre es lindo tenerte. haberte acá tenido dentro de mi casa, porque acabas de estar acá, es una forma virtual de compartir la tarde, así que me encanta escucharte.
A pesar de la Te distancia, me adoro. encanta poder estar. Te quiero mucho, te quiero mucho. Enorme abrazo. Yo también, Lau. Un Cuatro abrazo segundos muy